Ya estamos de vuelta en nuestro programa y como siempre en Emprendidos, la verdad es que nos interesa mucho hablar de economía, de lo que está pasando en nuestro país y por eso estamos con un tremendo invitado, Germán González, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes. Sí, estamos muy contentos de tenerte, la verdad, porque tenemos harto economistas, pero eres muy didáctico. Pues la verdad que sí, yo te estuve mirando y me encantó eso. Antes de que empecemos a hablar, Germán, directo al tema, tenemos una nota introductoria para todos, vamos a verla y después seguimos conversando. Los créditos hipotecarios se están volviendo cada vez más difíciles de tomar para gran parte de la población, a causa de las mayores tasas de interés y las restricciones bancarias en medio de la crisis económica actual. Paralelamente, la UF superó ampliamente los 32,000 pesos por la elevada inflación, alejando para muchos el sueño de la casa propia. De este modo, un estudio realizado por Chile Deudas a 3,000 personas a nivel nacional revela una preocupante realidad. 25% de esta población nacional está dejando de pagar al menos un dividendo de su crédito hipotecario, donde de esta muestra el 60% lleva solo un incumplimiento y el restante 40% dos o más morosidades. Luego, según la encuesta, 55% de las personas en Chile siguen pagando los créditos hipotecarios, pero admitiendo que es con mucha dificultad, mientras que el 20% lo está realizando sin problemas pese a los vaivenes financieros que experimenta el país. Los factores son, además de la crisis económica, los mayores valores de los dividendos por el incremento del IPC, donde paralelamente los sueldos no suben al ritmo que el costo de la vida en general. Frente a esto, de hecho, 70% de los chilenos encuestados afirman que los créditos hipotecarios no deberían establecerse en la medida UF, sino que, por ejemplo, en pesos para que no estén sujetos a escalamientos tan fuertes ligados a la creciente inflación, donde se estima que el valor de la unidad de fomento podría acercarse a los 35,000 pesos debido al rally del IPC. El restante 30% dejaría las cosas tal cual están hoy. Bueno, como vimos en la nota, la verdad que son bastantes temas preocupantes. Primero, no pagar. Ya es un tema grave, pero la alta inflación, Germán, que estamos viviendo, para el común, de la gente que nos está escuchando, es un tema que da para largo, tenemos que esperar algún tiempo, hay que tener paciencia, ¿cuánto va a durar? Sí. A ver, bueno, yo creo que primero que todo decir que estamos en un periodo de alta incertidumbre y por lo tanto hacer proyecciones hoy día es particularmente complejo. Todos nos hemos equivocado, se equivocó el mercado, se equivocó el Banco Central y por lo tanto hay que ser muy cauteloso al momento de hacer proyecciones. Ahora, dicho eso, hay algunas cosas que sabemos. Primero, la inflación que tenemos hoy día es la más alta desde el año 94, es decir, estamos en una situación bien excepcional en materia de inflación. La inflación hoy día está en 10,5% y para que la gente tenga alguna referencia en sus casas, la meta del Banco Central es 3%. O sea, en el mes de abril, por ejemplo, tuvimos una inflación en un mes que es lo que debiéramos tener en la mitad de un año normal. O sea, hay cosas muy excepcionales en lo que está ocurriendo. Pero yendo a tu pregunta, la verdad es que las proyecciones que tenemos hoy día apuntan a que la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses, lamentablemente, y va a llegar a niveles cercanos a 12%. Ahora, de ahí en adelante, las perspectivas son que la inflación va a empezar paulatinamente a bajar. Es decir, lo que pensamos hoy día, según la información que tenemos, es que la inflación va a empezar a bajar paulatinamente hacia fines de este año. ¿Por qué la inflación va a llegar a un 12%? ¿Por qué la inflación sube de la manera que subió? Bueno, hay varios factores, y lamentablemente se han ido sumando. La inflación puede subir por factores de demanda o de oferta, o sea, o porque hay mucha demanda, o porque hay muy poca oferta, o porque ambas cosas se combinan. Lamentablemente en este momento se están combinando las dos cosas. La inflación en Chile, si ustedes recuerdan, partió el año pasado subiendo, y cuando el Banco Central hizo su análisis, constató que el grueso de la inflación que tuvimos hasta fines del año pasado era por un exceso de liquidez en la economía. Y ahí se combinó, con los bonos. Efectivamente, se combinó los retiros de fondos previsionales, por un lado, que son más de 50.000 millones de dólares que salieron y que se inyectaron a la economía, ahí, sí, ¿verdad? Dando vuelta. Más la política del IFE universal, que fueron 3.000 millones de dólares mensuales, una cantidad muy grande para el Estado, ¿verdad?, que se inyectó mensualmente en la segunda parte del año pasado. Y por lo tanto, si uno hacía ese análisis hasta fines del año pasado, el grueso era interno, era demanda interna muy dinámica, que presionaba además las cadenas de suministro, que por efecto de la pandemia
digamos, habían restricciones en la producción mundial. Muchos países que tuvieron restricciones a la movilidad, se cerraron puertos, se cerraron fábricas, entonces había menos producción de computadores, chips, automóviles, ¿verdad? Cosa que se está solucionando parcialmente hasta ahora y con mucha demanda, ¿verdad? Eso generó el aumento de la inflación original. Pero este año se sumó el efecto de la guerra en Ucrania. Aquí estamos hablando de dos países. ¿Cómo nos afecta directamente? Sí. Bueno, a ver, son dos países relativamente pequeños en términos del PIB mundial, representan 2,5% del PIB mundial. Uno diría, además están lejos, diría, ¿por qué nos afecta, verdad? Pero lo que ocurre es que son países muy importantes en la producción de petróleo, gas y cereales, ¿verdad? Que son Nos dimos cuenta ahora. Son bienes esenciales. Aprendimos. A mí cada vez que me toca hablar de este tema... Es que es muy Sí. loco porque finalmente ante la crisis uno aprende. Absolutamente. Sí. Acá hay dos posturas. Hay gente que dice, mire, uno no puede ser especialista en todo, entonces, bueno, no sabemos de Rusia y Ucrania, no nos metemos ahí. Y hay otros que piensan, como yo, que aunque uno no sea especialista hay que meterse y aprender Obvio, sí. para poder opinar. Y bueno, hemos aprendido mucho de Rusia y Ucrania. Y una de las cosas que hemos aprendido es que producen cerca de 30% del trigo que se produce en el mundo, ¿verdad? Y el trigo nos impacta porque se comercia en los mercados globales, sube el precio del trigo y eso impacta, por ejemplo, el precio del pan en Chile, que es un bien de consumo básico. Otras cosas que han estado pasando en lo muy reciente es que como consecuencia de esto hay países como India, por ejemplo, que están poniendo restricciones a sus exportaciones y por lo tanto eso también encarece los productos como los cereales. El petróleo está subiendo, el gas está subiendo, los alimentos, ¿verdad? Y una cosa que también hemos aprendido con esto, que Rusia y Ucrania producen cerca del 70% del aceite de maravilla que se consume en el mundo. Entonces el precio del aceite que todos consumimos en nuestras casas, bueno, está subiendo porque hay un problema muy grande sobre la producción mundial. Sí. Rusia está atacando a Ucrania. Que tiene que ver también, para que la gente lo entienda de algún modo, el traslado de las cosas, el transporte, ¿no? Sí. Que es finalmente lo que transporta todo. Así y es. eso ya es más caro, es más lento, hay menos y por lo tanto se nos encarece. Absolutamente, ese es otro factor que totalmente cierto. Fíjate que el costo de transporte marítimo se multiplicó por 6 veces durante la pandemia y no ha vuelto a los niveles que tenía prepandemia, quedó alto. Entonces efectivamente es mucho más costoso, tanto porque es más caro el combustible como porque hay todavía restricciones a la movilidad en algunos puertos. China está todavía con cuarentenas que limitan la movilidad. El puerto de Shanghái estuvo varias semanas cerrado y por lo tanto eso también encarece la producción, encarece los productos, lo hace más escasos y eso hace que los precios suban, digamos. En el contexto de escasez es natural que los precios suban y estamos hablando de automóviles, electrodomésticos y también alimentos. Entonces, digamos, esta combinación de pandemia con guerra en Ucrania es bien negativa para efectos de la producción mundial de distintos productos, que cuando se encuentra además con una demanda muy dinámica genera estos aumentos de precios que estamos viendo. Bueno, pasa una pregunta así, si China se cierra, así como... China es un tremendo país que de hecho fue de los que menos se demoró en recuperar, o sea, Así es. un Sí, trimestre, sí. nada. Y todo Estados Unidos, 9 trimestres, para que se entienda la diferencia de la recuperación que puede tener un país Sí, y otro, sí. porque uno ve a Estados Unidos como una tremenda potencia y finalmente dice, chuta, China realmente, ¿y qué pasa si China se cierra? Y se agarra con Rusia. No, Y Rusia y China se cierran. Porque finalmente Sí. uno ve cosas como tú ves en Netflix, Uno ve en Netflix, porque de verdad te lo digo, porque es como el común de la gente que dice, oye, esta cuestión era verdad. Uno Sí. la ve en la serie. Sí. Y resulta que sí es cierto. No, o sea, China es una tremenda economía que efectivamente ha seguido una política que llaman de COVID-0, bien radical, en el sentido que ellos quieren contener absolutamente la propagación del virus, encierran a la gente, lo han hecho de forma focalizada hasta ahora, pero cada vez que ha pasado eso, el impacto global ha sido por periodos cortos, como tú bien dices, pero el impacto ha sido muy grande. El precio del cobre cae con mucha fuerza. Digamos, los países que exportamos hacia China no tenemos esa demanda, ¿verdad?, de este país. Y la producción china, ellos fabrican automóviles, electrodomésticos, televisores, etcétera, se detiene completamente. Se cierra el puerto de Shanghái. Y básicamente eso genera problemas mayores de los que estamos teniendo, no solo en la inflación, sino que también en la actividad mundial. Se cae la actividad mundial
y los efectos, bueno, pueden ser muy dañinos. Hoy día estamos en un escenario de desaceleración del crecimiento mundial, pero en un escenario como el que tú describes, que obviamente es hipotético, uno podría pensar en que podría haber una recesión en el mundo, ¿verdad? En un caso como ese, con China, por ejemplo, completamente cerrada. ¿Tú en algún momento viste lo que podía pasar con la pandemia, incluso con la vacuna? Todavía no existía la vacuna. Y finalmente la vacuna salió, qué sé yo, y hemos avanzado. Hoy día está la viruela del mono. Entonces tú dices, estamos como están expuestos a distintas cosas que tampoco nadie maneja finalmente. ¿Qué podemos esperar de nuestra economía? ¿Cómo el planeta está reaccionando a lo que está pasando hoy? Tenemos, porque hay países que son fuertes y otros países que no tienen ninguna fortaleza y que realmente se ven destruidos frente a estas situaciones. Nosotros finalmente de algún modo nos vimos igual medianamente bien parados, ¿no? Sí. A ver, bueno, hay varias cosas. Efectivamente, luego de la pandemia y la guerra, lo que estamos viendo a nivel mundial es una vuelta del proteccionismo. O sea, los países están tratando de... ¿Te acuerdas que con la pandemia, cierto, había insuficiencia de medicamentos, respiradores? Entonces los países empezaron, y desde hace un tiempo vienen cerrándose los grandes países. O sea, hay como una especie de involución. Los países hasta antes de estos shocks estaban abriéndose el comercio mundial de bienes y servicios. Hoy día tenemos países que están cerrándose, están protegiendo sus economías de esa forma. Eso es bien negativo para Chile, porque Chile es un país pequeño que depende del resto del mundo para crecer, ¿verdad? Entonces, uno de los cambios grandes que está generando esta serie de shocks que hemos vivido es esta involución en términos de apertura comercial que para Chile no es nada positivo. Lo otro que está ocurriendo también como consecuencia primero del cambio climático y después con la guerra entre Rusia y Ucrania es que se está produciendo un incipiente aumento de la inseguridad alimentaria. Es decir, hay países muy pobres en el mundo donde la gente puede empezar a morir de hambre, donde hay más hambre de lo normal. Piensa, nosotros, digamos, estamos viendo que los precios de los alimentos suben, pero hay países donde simplemente el alimento no llega o simplemente no lo pueden comprar. Entonces, desde el punto de vista de la situación mundial, estos shocks afectan principalmente a la población más vulnerable dentro de los países y entre los países. O sea, los países más pobres son los que están sufriendo más hoy día con todo esto. Y lo otro que vale la pena mencionar es que estamos pasando por un periodo de alta incertidumbre que hace, como decía al principio, muy difícil hacer estimaciones. Tú me preguntabas por qué esperar, digamos. Pero nosotros, por ejemplo, en CLAPES construimos un indicador de incertidumbre económica. Y este indicador empezó a subir hacia fines del 2019. Y para que tengan una idea, desde ahí se ha mantenido alto en un nivel que es 3 veces lo que había antes del estallido del 18 de octubre. Y por lo tanto, estamos en un escenario como digo, de alta incertidumbre, donde probablemente los próximos meses vamos a seguir teniendo alta inflación, bajo crecimiento económico, y ahí hay un concepto que está apareciendo cada vez más en los medios, que es el concepto de estanflación, que es una combinación entre estancamiento e inflación, que es, digamos, la peor de las combinaciones, porque la inflación alta genera costos para la población, costos para los hogares, pérdida de poder adquisitivo, y a su vez el bajo crecimiento genera pocas oportunidades de inversión, de empleo, ¿verdad?, de emprendimiento, y por lo tanto estamos a nivel mundial, esto no es solo en Chile, en un escenario en que se está combinando una alta inflación con un bajo crecimiento económico, y ese es el escenario que hoy día se ve como más probable para este año y parte del próximo. Oye, y pregunta si, ¿por qué de repente nosotros, algunos, tenemos que pagar en UF ciertas cosas y a nosotros no nos pagan en UF? ¿Eso corresponde? ¿Está bien? ¿Es una legalidad? ¿Por qué pasa en este país esas cosas? A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que el surgimiento de la UF en Chile se produce por un escenario en que había mucha inflación en nuestro país. Como había tanta inflación, ¿verdad? Cuando hay mucha inflación cuesta mucho tomar decisiones económicas, dar un crédito hipotecario, empezar un proyecto de inversión, porque no hay protección contra la inflación. Y la inflación es muy alta y volátil, así era en Chile en los 70 y en los 80, y por lo tanto se crea este instrumento que permite que se empiecen a desarrollar actividades protegidas de la inflación por la UF, ¿verdad?
Ese fue el contexto en que surge la UEF en esa época. Y si uno va hacia algunos años atrás, Chile estaba muy bien con inflaciones muy bajas y muy estables y se empezó a discutir sobre la posibilidad de eliminar la UEF, ¿verdad? Porque bueno, al parecer habíamos superado el problema de la inflación y con inflaciones tan bajas era menos necesario tener este mecanismo de protección. ¿Y a quién protege? Protege, por ejemplo, a una entidad financiera cuando da un crédito hipotecario, no a la persona que pide el crédito, sino que a la entidad financiera, ¿verdad? Y si queríamos que, digamos, mucha gente tuviera acceso al crédito hipotecario, se crea esta protección, digamos, contra la inflación. Insisto, cuando la inflación es baja, esto no es un gran tema, ¿verdad? Sino que sirve para que distintas industrias funcionen. Ahora, cuando la inflación sube como sube ahora, para las personas que tienen deudas en UEF, efectivamente se le encarece al ritmo de la inflación y los salarios, como tú bien señalas, no están indexados a la UEF, sino que dependen de negociaciones que en algunos casos son de cada trabajador, a veces involucran a los sindicatos. Y se producen estos desfases, ¿verdad?, entre aumento de la inflación y aumento de los salarios que son costosos finalmente para la familia. Pero lo que quiero decir es que la UEF ha tenido algunos beneficios, algunos puntos positivos desde el punto de vista del desarrollo del mercado de capitales en Chile. Ha permitido que se genere deuda en UEF, que se genere el mercado de crédito hipotecario, ¿verdad?, que no existen en otros países de la región. En Argentina, por ejemplo, es súper difícil acceder a un crédito hipotecario porque la inflación es muy alta y no existe un mecanismo como la UEF. Se tiene algunas cosas positivas. Yo creo que íbamos hacia estudiar con seriedad la eliminación de la UEF, pero este episodio de alta inflación nos vuelve a decir que, digamos, puede ser necesario tenerlo y efectivamente los más perjudicados en episodios de alta inflación son los trabajadores, ¿verdad?, que tienen un salario fijo. Absolutamente. Bueno, de hecho salimos a la calle a preguntar el tema de la UEF y vamos a ver qué opina la gente en la calle. ¿Qué piensa usted respecto del crédito hipotecario? ¿Debiera seguir cobrándose en UEF? No. ¿Por qué razón? Bueno, sobre todo ahora por el alza que ha subido todo, sobre todo en la UEF. Y obviamente que tiene siempre reajuste y eso te sirve, uno empieza, porque yo tengo crédito hipotecario. Empecé con un crédito, digamos, de acuerdo a lo que estaba la UEF hace como 7 años atrás y ahora estoy pagando, pero mucho. Entonces, no debiera. Bueno, somos uno de los pocos países que tenemos doble inflación, o sea, nos ajustan los precios por el IPC y también por el UEF, entonces no sube el costo de vida y el sueldo no nos sube, así que no, siento que es una práctica no muy buena, pero así está Chile y estamos afectos a eso, así que no, pero por mi parte no es muy bueno. Debería modificarse, la verdad, siento que es un cobro, un interés sobre interés que lo único que hace es ir en contra del bolsillo de todos los chilenos. Y debería ser una tasa fija, la verdad. Eso es lo que creo yo justo. La UEF lo único que hace es crear más pobreza y miseria dentro del bolsillo de todos los chilenos. Si la inflación está contenida, podría seguir cobrándose en UEF, pero el tema es cómo se controla la inflación. Sí, eso es lo que el nivel de la vida. Cuando hay mucha moneda circulante, obviamente los precios se van para arriba y la gente compra igual. Cuando la gente no está comprando, los precios deberían tender a bajar. Muy apasionados estábamos mirando esto y la verdad que, Germán, ¿quieres contestar tú y dar tu opinión al respecto? No, que solo quería decir que, bueno, efectivamente, cuando hay inflación alta como ahora, la UEF se siente mucho más y el impacto de la UEF en el bolsillo se siente y eso obviamente lo comparto plenamente. Lo único que quiero decir es que desde el punto de vista financiero, eliminar la UEF va a significar necesariamente que las tasas de interés de los créditos suban. O sea, es cambiar una cosa por otra, que puede ser, digamos, una opción. ¿A qué me refiero? Cuando una entidad financiera da un crédito en UEF, sabe que está cubierto por la fluctuación de la inflación en el futuro. Sí. En cambio, si el crédito fuera fijo en pesos, como mucha gente le gustaría, ¿verdad?, y la inflación sube a lo largo del tiempo, la institución financiera tendría que cobrar de otra forma ese aumento de precio. Claro. Y lo haría vía tasas de interés. Así que muy probablemente un escenario sin unidad de fomento en los créditos hipotecarios se daría junto con tasas de interés más altas. Y al final el costo no sería muy distinto. Digamos, no creo que sería solamente eliminar la UEF y nada más, sino que habría una compensación vía tasas de interés.
Y bueno, y ahí habría que ver, digamos, y cada persona podría quizás tener la opción de elegir entre pagar una tasa de interés más alta con un crédito en pesos o pagar una tasa de interés más baja con un crédito en UF. Uno podría pensar en abrir esas opciones. Por ejemplo, yo sé que eso estuvo en algún momento sobre la mesa, pero insisto que en estos escenarios de alta inflación es más difícil que volvamos a discutir esos temas desde el punto de vista de la industria financiera y del mercado inmobiliario. Sí, es complejo, la verdad, porque hay mucha gente que está pagando finalmente un UF, estamos pagando un UF y es como, sentimos que es súper injusto. Pero siempre la UF ha sido así, o sea, siempre ha ido subiendo de algún modo. Sí. Lo que pasa es que ahora se resiente mucho más, porque las necesidades son mucho más altas y el nivel de vida y todo el costo es también muy alto. Pero finalmente, a partir de eso, está pasando un tema global, ¿cierto? Todo se está pagando más, todo es más caro, todos los alimentos han subido, hay gente que quiere que se ponga precios fijos en ciertas cosas y que tú mismo has dicho que no es bueno, te escuché decir que eso no es una buena política. También todo, de algún modo, mucha gente se benefició con los bonos, ¿no? O con el IFE de 500.000 y que mucha gente no lo necesitaba y lo recibió, ¿cierto? Pero eso ayudó y también hubo mucho dinero que fluctuaba, estaba en el mercado, por lo tanto pasaron muchas cosas, ¿cierto? Que, uno que como uno común en la casa no las entiende. Entonces también dice, pues bueno, ¿por qué me castigaron después? Bla, 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 bla. ¿Cuánto tiempo va a demorar en que nosotros, Chile, que era un país que supuestamente en algún momento nos sentíamos seguros, no hablábamos de IPC, no hablábamos de inflación, no teníamos idea lo que era, hoy día somos bastante más expertos en tema económico, esto vuelva a una normalidad? ¿Cuánto puede demorar que volvamos a algo más normal? A ver, no es fácil la pregunta, pero hay proyecciones, el propio Banco Central tiene proyecciones y lo que sabemos es que la inflación va a empezar a bajar a fines de este año y debiera seguir bajando el próximo año, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del Banco Central, que es el responsable de la estabilidad de precios y de la estabilidad financiera, debiera ocurrir un periodo de no más allá de 2 años, digamos, que la inflación vuelva a niveles más razonables, ¿verdad? Lo que sabemos también es que en el corto plazo la inflación va a seguir subiendo, podríamos tener inflaciones de 12% en los próximos meses, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es bien difícil, y aquí obviamente uno se puede equivocar, pero que el aumento de precios que hemos tenido en estos meses se replique de nuevo en los meses siguientes, porque ya tenemos niveles de precios que son bien altos, en el petróleo, por ejemplo, en los alimentos, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que los precios se queden altos y eso, digamos, no va a seguir generando inflación adicional. Va a generar un nivel de precios más alto, pero no necesariamente vamos a seguir teniendo inflación. Así es que yo esperaría que el próximo año la inflación poco a poco empiece a bajar, ¿verdad? En materia de crecimiento no estoy tan optimista. Lamentablemente creo que ahí hay mucha incertidumbre, la inversión todavía se ve muy frágil. Y todo esto es condicional a que no tengamos un choque adicional, ¿verdad? Tiene que ver con el cambio de gobierno, con lo que nos está pasando con la Constitución, con la Convención. Eso tiene que ver también con la inestabilidad económica, con que finalmente se aporte a Chile, se hagan movimientos económicos. ¿Tiene que ver también con lo que nos está pasando a nivel político? Absolutamente. La inestabilidad política, la incertidumbre política genera básicamente decisiones de inversión que se frenan. Eso más bien pensando en el crecimiento económico. Y Chile ha estado en medio de mucha incertidumbre en el último tiempo, ¿cierto? Desde octubre del 2019, después, bueno, la pandemia que es un shock global, o sea, tenemos cosas internas y cosas que son globales. Después el año pasado fue muy cargado en elecciones, tuvimos todo un segundo semestre de elecciones, ahora un cambio de gobierno. Un debate constitucional que está discutiendo las reglas para los próximos 40 o 50 años. Sí, pero un cambio de gobierno no es finalmente tan extremo, ¿eh? Porque a veces uno puede decir, bueno, la derecha, el empresariado finalmente no va a confiar en un gobierno que no sea, políticamente hablando, más bien de una economía abierta, ¿cierto? Pero el gobierno finalmente que se instaló
no está muy lejos de eso tampoco. No, y a ver, déjame decirte que ha dado algunas señales positivas, como el nombramiento del ministro de Hacienda, por ejemplo, un ministro de Hacienda bien ortodoxo en su forma de ser, de entender la economía. Creo que fue una muy buena señal y los mercados lo percibieron de esa misma forma, ¿verdad? Pero, de todas maneras, en algún momento durante la campaña se planteó revisar los tratados de libre comercio, ahora va a haber solo una consulta, ¿te fijas? Se ha ido bajando un poco la intensidad de algunas de las promesas o compromisos de campaña. Lo que sí viene ahora, algo que ni siquiera hemos comenzado a discutir, es una reforma tributaria bien grande, ¿verdad? Que va a subir el impuesto a la minería, por ejemplo, que va a subir el impuesto a las personas profesionales, que va a generar un impuesto al patrimonio, a la riqueza. Es decir, ese aumento de la carga tributaria también afecta a la inversión. Y, por ejemplo, si miramos un sector que es la minería, es un sector que ha ido perdiendo competitividad en el último tiempo y que ahora se está planteando subir los impuestos, ¿verdad? Es una fuente de ingreso importante para el país. Por eso se mira para subirle los impuestos, pero bueno, en la medida que el sector pierda competitividad va a traer menos inversión, va a generar menos empleo y menos ingresos. Entonces hay un balance un poco difícil de manejar en el sentido de que no podemos estar haciendo, lo estamos haciendo hace varios gobiernos que cada gobierno que llega hace una reforma tributaria y sube los impuestos, ¿verdad? Yo echo de menos un poco más señales en la línea de qué hacer para que el país vuelva a crecer, para que vuelva a generar empleo. Todas estas ayudas de corto plazo, ¿cierto?, para enfrentar el aumento de la inflación son buenas, son necesarias, son importantes, pero la forma de generar ingresos permanentes es con mayor empleo, con mayores oportunidades, ¿verdad? Y eso está un poco fuera del debate público y creo que es algo que debiera retomarse pronto. Sí, absolutamente. De hecho, hay muchas políticas públicas que de repente están súper forzadas y que la gente no lo entiende, pero se tienen que hacer por un tema político. Hay muchas cosas que se mantienen por un tema político, ¿no? Sí, obvio. Tiene que ver con derecha, izquierda, lo mismo, pero se tienen que hacer. Ahora, ¿cómo se le explica a la gente que el Banco Central sube los impuestos, ¿cierto? La gente dice, bueno, ¿y por qué hoy día tengo 7 y tanto, 8, 9, da lo mismo de impuestos? Si antes tenía, en algún momento tuvo 0. ¿Por qué tuvo 0? Por políticas, evidentemente, que eran de emergencia, ¿no? Sí, claro. Y que se hicieron a nivel mundial. Sí. Bueno, esa es la tasa de interés, ¿verdad? El Banco Central tiene dos grandes objetivos. Uno, la estabilidad de precios, tiene mandatos. La estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. Entonces, gracias al funcionamiento del Banco Central, tenemos un sistema financiero que funciona bien, ¿verdad? Que funciona sin sobresaltos, donde no hay grandes problemas, que puede enfrentar nuestro sistema financiero a una crisis como la del 2009, como la crisis de la pandemia, porque es un sistema que está bien regulado, bien supervisado, ¿verdad? El sistema financiero es como pasa hoy día con la inflación. Casi no nos preocupamos del funcionamiento del sistema financiero porque funciona bien, porque no tiene problemas. La inflación, como decía, la mayor parte del tiempo ha estado en torno al 3%, que es la meta del Banco Central, ¿verdad? Y cuando viene una crisis como la crisis de la pandemia, el banco actúa bajando las tasas de interés de manera muy agresiva, llevándola a 0,5%. Pero como hemos conversado hoy día, la inflación empezó a subir de forma significativa y el banco tiene como mandato la estabilidad de precios, tiene que hacer que la inflación vuelva al 3%. Y la herramienta que tiene para hacer eso es la tasa de interés de política monetaria, que es una tasa de referencia para el sistema financiero. ¿Por qué lo hace? Porque los costos de la inflación son muy altos. Entonces, hoy día lo que está haciendo el Banco Central es que no está subiendo el costo del crédito para frenar la demanda que se impulsó con las medidas de ayuda, ¿cierto? Y los retiros, está dando una señal a la economía, le está diciendo a la economía, a las personas y a las empresas, que el crédito es más caro, ¿verdad? Para que se frenen las decisiones de gasto y de esa forma frenar la inflación. O sea, esto que está haciendo el Banco Central de subir las tasas es para permitir que volvamos a dejar de preocuparnos de la inflación. O sea, para que la inflación vuelva al 3%. Porque la inflación es muy costosa, ¿verdad? Es un impuesto que le pega muy fuerte a las familias, especialmente a los de menores ingresos. Y por lo tanto, como sociedad hemos decidido que la meta del Banco Central es que la inflación sea baja y estable porque eso es lo mejor para todo el país. Pero Chile finalmente nos estamos recuperando, ¿no? Vamos a un camino de recuperación. Hemos sido un país también, de algún modo, en algún momento éramos un ejemplo, Sí. ¿no? Sí. Y nos vimos súper afectados. Sí. De algún modo igual estábamos con reservas. Sí. No, absolutamente. A ver,
Creo que ese es un súper buen punto. Cuando viene la pandemia, el país estaba mejor preparado que otros para enfrentar la pandemia. Habían ahorros fiscales, por ejemplo, que se habían ahorrado en el pasado. Sí. Entonces teníamos capacidad para responder, teníamos bajos niveles de deuda y por lo tanto el gobierno se pudo endeudar, pudo usar sus ahorros, teníamos espacios para actuar, ¿verdad? Y eso es como consecuencia de un manejo fiscal, económico, responsable en los últimos 30 años, no ni siquiera ningún gobierno en particular. Sí, por eso te lo digo. Entonces, tuvimos esa capacidad de respuesta. Además se nos pasó un poquito la mano, ¿cierto? Porque después vinieron, aparte de esa capacidad de respuesta, vinieron estos retiros de fondos previsionales, ¿verdad? Y también la ayuda universal el 2021. Entonces hubo mucha ayuda, mucha transferencia hacia los hogares. ¿Y cómo se vio reflejado eso? En que la recuperación de la economía del 2021 fue muy fuerte, crecimos casi 12%. Después de haber caído 6% el 2020, crecimos 12%, es una sobre recuperación. Y eso es insostenible. Entonces, digamos, tú me preguntas sobre la recuperación. Nos recuperamos muy rápido de la pandemia, como consecuencia de toda esta ayuda. Pero ahora estamos en un proceso, este año 2022, de normalización. O sea, esos niveles de actividad que alcanzamos el 2021 no son sostenibles, porque se generaron a partir de ayudas excepcionales, ¿te fijas? Los retiros, los IFE, etcétera. Y por lo tanto, lo que estamos hoy día, estamos en una fase de normalización de la actividad. La actividad está volviendo hacia niveles más normales. Seguramente durante el año se va a hablar de recesión, ¿verdad? Pero una recesión un poquito distinta a las históricas, porque no, es una recesión que es una caída de la actividad, pero de niveles altos. No una caída de niveles normales al precipicio, sino que de niveles muy altos hacia niveles más normales. Y por lo tanto hay que matizar un poco esos riesgos, pero seguramente el tema durante este año va a ser que vamos a tener alta inflación con una economía en recesión. Gracias por responder. Vamos a una sección que se llama Tu pasado te condena. Ya. Ojo a estas declaraciones. En la tercera dijiste por las reformas anunciadas por el presidente Boric. Seguramente habrá iniciativas que deberán postergarse por sus efectos en la inversión, en el mercado de capitales y en el empleo. ¿Crees que eso se sostendrá en este gobierno? Lo creo absolutamente y creo que es necesario que sea así. A mí me tocó estar en algún gobierno en el pasado. Y obviamente cuando uno está ahí, uno puede tener un plan de gobierno, pero tiene que enfrentar las urgencias que van ocurriendo y que la contingencia va cambiando. Es decir, cuando se hace el programa de gobierno, digamos, no se pensaba que la economía podía estar cerca de una recesión, con inflación de 10%, y por lo tanto los esfuerzos se tienen que, en cualquier gobierno, en el que sea, enfocar en las necesidades que son más urgentes. Hoy día el gobierno está preocupado de contener el alza de las tarifas, de contener el alza de los combustibles, ¿verdad? Ojalá tuviera un foco mucho más puesto en recuperar el crecimiento económico y por lo tanto las reformas, algunas reformas, tienen que esperar algún tiempo y tienen que ir adaptándose a la nueva realidad. O sea, simplemente lo que decía ahí es que gobernar, digamos, tiene que tener la flexibilidad para adaptarse y no cumplir a ojos cerrados el programa de gobierno. Total. Vamos entonces a la segunda reflexión de Tu pasado te condena. En Radio Cooperativa señalaste que el Banco Central debe tener la flexibilidad necesaria para bajar las tasas de interés cuando la actividad económica desacelere y la inflación empiece a ceder. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cosa que estábamos conversando. Sí. Bueno, yo esperaría que pase a fines de este año o a más tardar a principios del próximo. Es decir, lo que dije ahí básicamente es que con toda la intensidad que hoy día está subiendo la tasa de interés, el Banco Central va a tener que bajarla, ¿cierto?, en algún momento. La actividad está perdiendo fuerza, la inflación va a tener que empezar a ceder y en ese momento lo que esperaría es que el Banco Central baje las tasas con mucha fuerza y eso, digamos, es la nota positiva de todo este escenario. Yo no creo que la inflación vaya a ser alta para siempre. Cuando uno está en un periodo de alta inflación tiende a pensar que, bueno, cambiamos, digamos, de escenario y la inflación va a ser alta de aquí y nunca más va a volver. La inflación históricamente tiene ciclos, ¿verdad? Hoy día estamos pasando por el periodo de alta inflación, pero creo que la inflación va a bajar y ahí estoy seguro que el banco va a tener la flexibilidad para bajar las tasas como es necesario. Gracias por responder a nuestro pasado te condena.
Bueno, súper interesante, la verdad, la conversación. Mucho de qué hablar. La verdad que yo creo que todos estamos súper mentalizados en que esto mejore, ¿no? Y yo creo que lo que nos puedes decir, Germán, escuchándolo de un economista finalmente que sabe, que Chile sí tiene las posibilidades de mejorar y que están las armas, las herramientas Así y también es. la economía, ¿no? Sí. De algún modo que se sostuvo mucho tiempo. Y están las instituciones. Yo creo que Chile tiene diferencias. Las instituciones que se han construido por décadas en nuestro país, un banco central que funciona bien, Autónomo. autónomo, que va a seguir siendo autónomo Sí, después de la Constitución, importante, sí. ¿verdad? Una política fiscal que se maneja de forma responsable, independiente, de forma responsable, independiente del gobierno, un sistema financiero bien regulado, fortalecido. Entonces, digamos, a veces es bien fácil criticar, ¿verdad? Y decir que todo está mal, pero somos un país que todavía hemos construido acuerdos comerciales con distintas partes del mundo, somos un país abierto al mundo. Que a veces nos genera costo, pero en el neto es algo positivo para, digamos, podemos acceder a bienes baratos, podemos exportar a distintos países. Y por lo tanto tenemos una fortaleza institucional que se mantiene a pesar de los vaivenes, a pesar de los ruidos, de la violencia en algunos casos, y que nos hace todavía destacar de América Latina. Yo creo que eso hay que cuidarlo, digamos, y yo estoy seguro que, digamos, la gente que está en el gobierno y que va a venir en los futuros gobiernos sabe de esto. Tenemos que proteger digamos, lo que hemos construido en las últimas décadas, porque es lo que nos da ventajas, que nos hace diferentes respecto de otros países y que nos permite enfrentar estos eventos más adversos que hemos ido teniendo en el tiempo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, de Gracias a ti por la verdad, invitación. súper Un didáctico, yo creo que todos en la casa lo agradecen. Gracias y te veremos en otra oportunidad, estás invitado para estar con nosotros. Encantado, muchas gracias, un gusto. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, quédense ahí que ya volvemos con más Emprendidos.